Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther, para los que no me conocéis. Estoy encantada de estar aquí y voy a hacer la lectura para el signo de Capricornio. Me encanta porque una de mis cartas preferidas es el mundo, es llegar hasta la meta, el final. Vamos a saber lo que siente esa persona por ti, qué va a ocurrir alrededor de esta semana de marzo, abril y la primavera, porque siento que mi intuición me dice que va a haber muchos reencuentros. Y bien, para aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para estar siempre con vuestra persona amada, me podéis contactar en el WhatsApp que está en mi caja de descripción. Y ahora sí, voy a apartar estas barajas porque voy a comenzar, para los que me conocéis, con mi baraja. Dejar estas aquí. Y antes sacaré unas iniciales para vosotros, los Capricornio. Aquí la tarjetita. Y veamos. Y estas son para vosotros. La T. La I. La J. La F. La G. La A y la R. Decidme en comentarios si coinciden estas iniciales con vuestro nombre, apellidos o el de vuestra persona. Y ahora voy a dejar aquí a Capricornio. Y ya sabéis que me gusta siempre, delante de vosotros, invocar a Dios, mis guías espirituales, ángeles y arcángeles, para que me den luz, verdad y justicia sobre vuestra persona. Y no solamente pido eso, sino que estéis en unión con la persona que amáis. Puede ser vuestro ex, una pareja actual. Mi baraja dará información a todo tipo de situaciones, incluso si tenéis algún admirador secreto o alguien va a venir. O va a ocurrir algo en el terreno económico, laboral, lo sabremos todo. Y ahora sí, voy a comenzar. ¿Qué le depara Capricornio esta semana de marzo, abril y la primavera? ¿Qué le depara a Capricornio en esta semana de abril, marzo y la primavera en el amor? ¿Qué le depara a Capricornio en el amor? ¿Qué le depara a Capricornio en el amor? Amigos míos, es que ahora me emociono siempre con las cartas. Conozco muy bien el tarot, también la que yo hice. Y la primera carta que tenéis para vosotros es el 4 de bastos, almas, llamas gemelas, Aries. Si vuestra persona es Aries o un signo de fuego, quiero que me lo digáis. Aquí está pasando algo asombroso porque esto tampoco sale demasiado ni en lecturas privadas. Celebración, vinculación, vuestro amor es más elevado que un contrato legal. Tu gemelo te entrega su cuerpo y alma. No solo desea darte un anillo, sino vivir contigo para siempre. Si estáis pensando en una persona que pueda ser de vuestro pasado, presente, que queráis una unión para siempre, es esta carta. Porque aquí habrá una hermosa boda. Incluso puede ser que no para todos haya un contrato firmado, porque el 4 de bastos no siempre me está hablando de que va a celebrarse tal cual, como si hubiese un anillo. Pero será como queráis. Si deseáis vivir con esta persona y no casaros, ocurrirá. ¿Queréis una celebración? También, porque aquí lo importante de las almas y llamas gemelas no son las firmas. Es un pacto del alma. Estaréis con esta persona toda vuestra vida. Ya habéis estado en vidas pasadas y está aquí para que lo recordéis. Esta persona tiene algo. Puede ser una fotografía, algo muy personal que puede tocar y que enseguida se acuerda de ti. Eso es lo que quiere decirte esta persona. Te quiero más de lo que crees. Aquellas cosas que tengo de ti las recuerdo. Las toco y las miro. Siempre estaré unido a ti. Maravillosa carta. Aries. Como os digo, en cada tirada, amigos míos, yo me guío mucho siempre por la primera carta.
y es espléndida. Un número 4 que me habla de la estabilidad, de periodos también de vacaciones. Puede haber viajes, movimientos con esta persona. Algo, una fiesta que se va a celebrar con amigos y familiares. De eso nos habla esta carta. Seguro que habéis estado ya muy pendientes de esta persona, la amáis desde hace mucho tiempo y la habéis vuelto a encontrar. Es para vosotros. Si sois llamas gemelas, decídmelo en comentarios. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de marzo, abril y la primavera? Miedo. Tengo un 9 de bastos. Y aquí a Sagitario, 2 cartas y 2 signos de fuego. Dolor, desconfianza, oscuridad. Has vivido situaciones que han hecho infravalorarte y sentir que no podrás tener una vida feliz. Libera tu angustia y asciende. 2 cartas con bastos. Me están hablando de que vuestra persona os desea mucho. Aunque esta carta no me esté hablando literalmente de fantasías, los bastos son el falo masculino. Por tanto, es alguien apasionado. 2 signos de fuego. Muy voraz. Podéis haber incluso tenido ya un contacto íntimo con esta persona y si no ha sucedido todavía, será increíble. Yo lo tengo clarísimo. ¿Qué le ocurre a esta persona? Hay miedos y malas experiencias del pasado. Puede también que haya personas a vuestro alrededor que hayan hecho daño a tu persona. No me estoy refiriendo solamente a una relación de pareja, sino también pueden ser familiares. Hay alguien alrededor que le hizo daño. En esta carta, que siempre es muy clara, hay alguien que sostiene un basto pero que está temblando y tiene una venda en la cabeza. ¿Quién le hizo daño? ¿Por qué está así? Está en un periodo que puede estar no hablando, no será para todos, está claro, pero este miedo se supera porque hay 9 bastos. 9 bastos de la intuición, de la gran fuerza de Dios y poder sobre otros. Me encanta que Sagitario esté aquí porque es capaz de vencer a todos sus adversarios. 2 cartas que me hablan de la enorme pasión que tiene esta persona por vosotros. Un apetito insaciable. Es sensual, es alguien, puede ser un hombre o una mujer, que le gusta mucho cuidarse, lo que piensen los demás también. Impulsivo. A veces no piensa con la mente lógica. Aries y Sagitario ya sabéis cómo son. Fuego puro. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana y en la primavera? ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana y en la primavera? Esta carta, vamos a ver, amigos. Perdonar. ¿Qué ha ocurrido entre vosotros? Porque, mirad, aquí hay una pareja que cuando yo hice la carta quería que se reencontrasen después de mucho tiempo y que olvidasen lo que sucedió. Él quiere pedirte perdón y comenzar de nuevo contigo. Es tiempo de que te liberes del pasado y cures tus heridas. Perdonar es parte de la sanación y te permitirá sentir el amor divino. Decidme en comentarios qué pasó con esta persona. Hubo malos entendidos, puede que te dejase, que aquí hubiese una ruptura y él o ella continuasen con su vida, con otra persona, o incluso que no, que ahora mismo esté solo o sola, pero tiene que volver, lo desea, tiene que haber este encuentro. Si os gusta la playa, aquí ya tengo fotos que, ya veis, del bosque, flores. Aquí hay mucha complicidad, hay ganas de conversar. Esto es lo que él quiere. Si te hice daño, perdóname. No sabía lo que tenía, no te valoré. Sé que me quieres. Y una carta con fuego. Mirad lo apasionado que es. Es hora de empezar. En este presente, el pasado ya no se puede cambiar. Y aquí,
han saltado estas cartas y las voy a tomar. Tengo el yin y el yang. Estoy hablando para almas, llamas gemelas, unidos y complementarios, femenino, oscuridad, tierra, masculino, luz, cielo. Os sentís atraídos por la energía del otro. Mantén tu equilibrio para fluir con él. Os aconsejo que con esta carta hagáis ejercicio, que estéis tranquilas, balanceadas. Sois parte el uno del otro, como el negro y el blanco, como la carta de la sacerdotisa también. Estad en equilibrio, porque él es tu contraparte. Así vais a estar. Tengo aquí un 2 de pentáculos, Capricornio, un 7 de espadas. Aquí hay personas alrededor que son negativas. Quiero que os alejéis de estas energías. Voy a dejarla aquí. Impaciencia, responsabilidades, múltiples áreas. Vuestra relación funcionará cuando domines tu energía. Deja que el universo te guíe y enfócate en tener equilibrio. 2 cartas que me hablaban de balance. Es alguien que tiene muchas responsabilidades, puede que esté enfocado en su trabajo, que tenga una relación, que se haya roto. Porque el 2 de pentáculos también me habla de que cuando hay una separación duele separar los bienes. Es alguien que está atravesando momentos difíciles. Tenéis que ayudarle porque vosotros, si sois la contraparte femenina, podéis enviarle amor. Es que es muy sencillo, no hay que hacer mucho más. Tener buenos pensamientos, sed positivas. Quiero que tengáis una conversación con esta persona mentalmente, o incluso si estáis en vuestra casa, podéis hablar con él como si estuviese frente a vosotras. Y quiero que le digáis que lo vais a apoyar, porque aquí veo que ha habido también sufrimiento. Os he dicho antes, hay personas involucradas. Esto es lo que está pasando. Tiene que encontrar perspectiva. Y quiero que con esta carta, que aquí tengo a Capricornio, tengo la tarjeta ahí, seáis conscientes de que a veces no podemos hacer 2, 4, 6 cosas a la vez. ¿De acuerdo? Impresión. 7 de espadas. Alerta, observación, falsedad, deshonestidad. Todo puede parecer un espejismo. Presta atención a las señales de las personas que están a tu alrededor. Como os he dicho, yo ya sentí esa energía. Esta carta me habla de alguien que entra en un campamento, roba varias espadas y deja otras, porque no le importa hacer daño. Puede ser una amistad, una persona incluso familiar que esté entrometida o que os esté diciendo que apoya vuestra relación y sin embargo luego os critique. No me gusta juzgar a nadie, no estamos aquí para eso, lo repito muchas veces. Así que lo que vais a hacer es, si sentís con vuestra intuición que hay alguien que no os desea el bien, os apartéis simplemente. Porque es capaz de meterse con vuestra persona, querer algo más. También es una carta que me puede hablar de infidelidad. Es alguien que va por todas. Enfocaos en vuestra persona. Aprendizaje, transformación, recursos, sabiduría. Has aprendido a valorarte, conocer profundamente a tu gemelo y amar con confianza mutua. Tus experiencias son parte de tu evolución. Si no entendías por qué querías a esta persona, por qué has tenido que esperar tanto tiempo para estar con él o con ella, es por esto mismo, porque debes despertar espiritualmente, crecer, ser una mejor persona, y ya lo creo que lo eres. Ten conciencia de que eres fuerte, de que puedes con todas las situaciones, y si en algún momento crees que no, es porque hay que corregir también y crecer. Pero todo se puede subsanar. Son ciclos. De eso me está hablando el tarot todo el tiempo. Mirad cómo esta chica está aquí en el agua, que parece que está muy incómoda, está leyendo y no importa. Si hay una tormenta o si llueve o hace frío, ella sigue aprendiendo. Podéis superar los obstáculos. Estáis aquí para estar con esa persona en esta vida. Y este es el motivo. Aprender. ¿Qué le depara a Capricornio esta semana y en la primavera en el amor?
¿Qué le depara a Capricornio esta semana en el amor? Y esta carta voy a poner aquí, amigos míos. Voy a coger el signo. Acuario, tengo en el 7 de espadas. Tierra, sois vosotros. Voy a sacar alguna carta más. Todo lo que estáis pensando, porque esto es un as de pentáculos. Se va a hacer posible todos vuestros sueños. Tengo aquí, mirad amigos, el divino masculino, es increíble. Al lado de la tierra, de vuestro signo. Y voy a ver qué tengo en la base de la baraja. Amigos, os prometo de verdad que mirad cómo estoy. Llamas gemelas, te estoy mirando. Aquí tengo a Capricornio. Capricornio muy, muy presente en muchas cartas. Llamas gemelas. Divina, divina. Tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, mirad cómo está. Conéctate con la tierra y enfócate en materializar tus ideas. Debes encontrar tu verdadero propósito de vida ayudando a los demás. Para esto has servido. Estar aquí en la vida, que a veces es muy dura. Algunas personas me han preguntado, Esther, ¿tú vives en un cuento de hadas? Sí, vivo en un cuento de hadas. Y no creáis que mi vida ha sido fácil, como la vuestra. También he tenido problemas y mucho sufrimiento. Claro que os entiendo. Pero desde que era pequeña quería tener y tenía muy claro muchos objetivos. Y los estoy haciendo. También vosotros lo conseguiréis. Podéis estar con vuestra persona, ser felices, tener el trabajo que soñáis. Claro que la vida puede ser un cuento de hadas. Y aquellos matices, que son las sombras que también aparecen en el tarot, se superan. Así es como yo tomo la vida. As de pentáculos, una gran moneda que representa lo material con el alma dentro, porque Dios nos dijo, no os olvidéis de que no estáis aquí simplemente con un cuerpo. El alma es eterna, porque yo estoy en vuestra alma, no en vuestro cuerpo material. El cuerpo material desaparecerá. Desaparecerá como las hojas, como los frutos, todo se secará y se convertirá en polvo. Pero nuestra alma es tan importante que me escuchéis, porque esto es lo que queréis, que Él esté aquí. Divino masculino, os está mirando directamente a un as de pentáculos. Vengo a ofrecerte todo lo que tú deseas. Bienes materiales, me refiero a convivir en una casa en común, un matrimonio. Es hora de que os perdonéis. Alejad de vuestro lado personas que no os hacen bien. No le deseéis nada malo. Simplemente seguid vuestro camino. Atracción, magnetismo, amante definitivo. Tu percepción es real. Tu divino masculino está pensando en ti todo el tiempo y te observa desde la distancia. Voy a dejar estas cartas porque esta guarda mucho relación. 3 de pentáculos, también Capricornio. Esta persona os mira por redes sociales o si estáis en la misma ciudad, incluso alguien que está muy cerca. Quiero que os fijéis muy bien en la mirada que tiene él, que está buscando a su divina femenina, a su llama gemela. ¿Lo veis? Alguien que quiere volver, si no está ya, y que lo va a hacer. Y que os va a proponer algo serio. Compromiso, convivencia, hijos. Es mucho más que una atracción. Tu llama gemela. Unión armoniosa, divina y eterna de amor incondicional, huella álmica, vidas pasadas. Estáis conectados y buscando vuestra unión. Ve hacia adelante para encontrarte con él. Tal y como veis en esta carta. Dejad vuestros miedos si lo tenéis, porque a veces me decís, Esther, yo no sé si podré estar con esta persona, lo veo muy difícil, han pasado años, hay situaciones complicadas de por medio, personas, puede ser su ex, él ha sufrido mucho, no sé lo que ocurrirá. Confiad, porque si confiáis en vosotras, confiáis en Dios, y yo creo firmemente en eso. Tengo fe en las cosas. Y aunque a veces tarde tiempo en manifestarse lo que queremos, se cumple. Os admira,
tanto como persona. Sois muy bella para él. Sois talentosa, con muchas virtudes, gran corazón. En la representación del 3 de Pentáculos tengo 3 personas que están trabajando en una catedral. Y ella, este personaje, ama lo que hace. ¿A qué os dedicáis? O me gustaría saber si hacéis algo artístico también. Y si sois espirituales, si creéis en vuestros ángeles, porque ellos os ayudan. Cada vez que veis secuencias, una pluma, un animal, un sueño, os están empujando a cumplir vuestros objetivos en la tierra. Recordadlo. Hace mucho tiempo pactasteis con esta persona, con vuestro divino masculino, divina femenina, estar en unión para siempre, y lo estáis espiritualmente. Tened paciencia porque también lo estaréis físicamente. Esto viene para vosotros. Una maravillosa, intensa tirada. Capricornio. Y ahora sí, voy a poner aquí signos de tierra. Decidme en comentarios si vuestra persona puede ser de Tauro, Virgo, Capricornio, Acuario. Y tengo aquí Aries, Sagitario. Y ahora voy a sacar unas cartas para saber qué palabras tiene esa persona, mensajes para vosotras y vosotros. A ver qué quiere decir esta persona. También me puedo encontrar ante otra situación. Que él ya lo tenga muy decidido, y quiero saber si hay bloqueos, si vosotras lo tenéis bloqueado en alguna red social. No lo hagáis, porque veo aquí mucha intención de él por estar ya con vosotras. Abridle la puerta. Primera carta, volando. ¿Qué os he dicho? Almas y llamas gemelas. Esto está ocurriendo así en directo. Nuestra conexión, voy a apartar esto un momento, amigos. Nuestra conexión es divina. Al conocerte, mi vida se transformó por completo y fui capaz de ser un hombre mejor. Para esto nos sirve. ¿Lo entendéis? Este es el continuo aprendizaje de la vida. Estar aquí con un alma o llama gemela. Habéis hecho que él o ella sean mejores personas, como en un espejo que os reflejáis. Así te siente. Como una mujer especial, única. No puede haber otra. ¿Qué mensajes tiene esta persona? Directos para ti. A ver, Capricornio. ¿Qué mensajes quiere darle a Capricornio? Y voy a sacar volando. Habéis visto, ¿no? Esta persona tiene muchas ganas de hablar. Lo estoy sintiendo en la tirada. Y voy a ver qué tengo en la base de la baraja. ¿Qué os he dicho? Sexualidad. As de bastos, Aries, Leo y Sagitario. Me encantaría hacer el amor contigo, abrazarte entre mis sábanas y despertarme acariciando tu cuerpo. Una persona que desde la primera carta os estaba diciendo que desea haceros el amor. Hogar, ¿querrías vivir conmigo? Yo estoy deseando que seas mi mujer. El Papa, Tauro. Muchos signos de tierra. Yo ya sabía que esta persona tiene un deseo muy grande por tener relaciones íntimas. Le encanta tu cuerpo, tu voz, cómo hueles. Siento que aquí también, con este gran as de bastos, podría haber embarazos y una pasión muy desenfrenada si la estáis buscando. O si ya habéis tenido contacto, es lo más grande que os ha pasado. Con esta persona os complementáis perfectamente. Y vamos a ver qué más nos quiere decir, que aquí estas cartas han salido muy disparadas. Susurros. Muchas veces recuerdo los planes que teníamos juntos. 2 de pentáculos. Alguien que en un momento dado te dijo: yo te prometo esto, estaré contigo, te quiero. Y de repente cambió. No te dio lo que te dijo. Y él lo sabe. Orgullo. 5 de bastos, Leo. Si te llamase o escribiese, ¿me responderías? Os he dicho antes. Yo siento las energías. Puede ser que esta persona os haya intentado escribir muchas veces. Luego borra los mensajes o piensa: ¿y si ella no me responde? ¿Y si sigue enfadada conmigo? ¿Y si todavía o aún no me quiere?
esto es lo que cree. Es una persona que también puede tener un poco de ego y que puede sentir rivalidad con otros hombres o mujeres que estén a vuestro alrededor. Os he dicho que como os considera su alma o llama gemela y además una mujer, hombre, que sois muy atractivo, tiene también sus celos. Música. No dejo de escuchar esa canción que nos gustaba tanto. Es como si el universo me estuviera mandando un mensaje. Es alguien que puede tener una lista de Spotify, puede escuchar música en YouTube, si habéis estado juntos. ¿Qué tenéis en común que esta persona escucha tanto? ¿Cuál es vuestra canción preferida? Esta persona lo recuerda constantemente, piensa que es tu alma o llama gemela. Es así. Y ahora para Capricornio voy a sacar una carta del tarot y vamos a ver qué me dice. ¿Qué consejo o qué más nos dice sobre esta persona apasionada, sensual, es directo? Va por lo que quiere, pero tiene miedo de que le rechacéis. De ahí viene su orgullo. ¿Qué mensaje hay para Capricornio? ¿Qué mensaje hay para Capricornio en esta semana y primavera? Estas son muchas. ¿Qué mensaje hay para Capricornio? Y ahora sí, voy a sacar una carta con mi intuición. Vamos a ver. Capricornio en el amor. ¿Qué me tiene que decir? Y esta va a ser. Y ahora sí, que tengo aquí 5 de pentáculos. Tauro, mucha tierra en esta tirada, fuego y tierra. Alguien que, como veis en esta baraja, os voy a explicar. Mirad cómo está esta chica y está quemando aquí muchos libros. No entra en la librería, hace una noche muy fría, nevada. Aquí hay gente dentro, pero ella no se atreve a entrar. Está pasando mucho frío y dolor. Así se siente tu persona. Este 5 de pentáculos es muy duro. Está en la sefirá de Geburá, la más dura que Dios nos da para que podamos aprender. ¿Qué hizo esta persona? Hay algo del pasado que le marcó mucho contigo. Se siente así, con orgullo y también con culpa. Puede que te dejase o te hiciese algo que no estuvo bien y lo siente. Mirad sus ojos, la tristeza que tiene esta chica, casi está a punto de llorar. Y mirad, es que está sola. Así se siente vuestra persona. Muy sola, vacía. E incluso con gente alrededor se siente muy, muy perdida. 4 de copas. Mirad. Lo mismo. Se siente solo, llora, porque el 4 de copas es la carta del duelo. Estoy hablando de cáncer. Una persona que se siente muy triste. Aquí tiene un corazoncito esta mujer. Mirad, hay copas levantadas todavía. Está el mar. Hay solución. Debéis hacer un gran esfuerzo por conectaros con esta persona. Cuando podáis hablar con él o con ella, seguid hacia adelante. Hay mucha, mucha tristeza en él o en ella. Está arrepentido de lo que hizo. Sí ocurrió algo y lo sabéis. Es hora de que lo reparéis, que le ayudéis. Es vuestra alma o llama gemela. No me gusta que las personas se sientan así. Debéis ser compasivas. Y ahora voy a pasar a sacar alguna carta de esta baraja. A ver qué me dice más. Son 89 cartas con todos los mensajes de amor. Y ya hemos visto que está desesperado. Es que así lo siento. Está buscando mucho cómo poder contactar con vosotras. Vamos a ver qué mensaje hay para Capricornio. Ya está salido. Elección. Hay que tomar decisiones y hay preguntas. Esta carta, seguramente vosotras y vosotros os habéis hecho muchas preguntas a lo largo de muchísimo tiempo. ¿Qué tenéis que resolver?
Aquí hay que tomar caminos, muy parecida a la carta del 2 de Pentáculos, tomar elecciones y dejar que el universo por sí solo, nuestro destino, nuestros guías, nos ayuden. ¿De acuerdo? Esto es bueno para vosotros. Oportunidades. ¿Y qué tengo aquí? Secretos. Os he dicho que es alguien que os piensa mucho, que está, yo diría, ahí, escondido. ¿Qué tiene que decirte esta persona? ¿Qué oculta? Yo la entiendo más no como que está ocultándose tras una máscara, sino como que va a salir a la luz muchas cosas que incluso vuestra intuición ya os dice lo que ocurre, pero él os lo va a contar. Tiene que salir a la luz. Así se siente. Mirad, las cartas se alinean de nuevo. Introspección es una carta muy parecida a un 4 de copas. Alguien que está pensando, se siente muy solo. ¿Qué debo de hacer? Está muy perdido sin vosotras y vosotros. Tengo el signo de Cáncer, que ya ha salido, Capricornio, muchos sentimientos por vosotras y vosotros, y materializar la relación. Capricornio es el mundo, el ciclo final. Esta persona, jardín, bueno, jardín de infantes o jardín de niños, es como un 6 de copas. ¿Te acuerdas, amor mío? Hace mucho tiempo ya que os amáis. Incluso si habéis soñado con esta persona o tenéis algún recuerdo de vuestras vidas pasadas, hace tiempo. Para mí es parecidísima a un 6 de copas con Escorpio. Está brillando. Mirad qué lucecitas tiene. Bueno, unas estrellas aquí, el niño y la niña compartiendo su corazón. Puede ser un amigo, alguien de vuestra infancia, adolescencia, pero que es muy, muy familiar. Va a haber cambios. Esta persona os está espiando. Esto es lo que pasa. Pues hasta aquí he llegado con vosotros, Capricornio. Una tirada hermosísima. Almas, llamas gemelas. Todo va a estar ocurriendo, creedme. Yo le doy la lectura hasta toda la primavera. Y quiero que luego me comentéis cómo estáis ahora. Y si tenéis esta pareja a vuestro lado, si es vuestro ex, mirad, hacedme caso, porque yo siempre pido la unión en mis tiradas. Las cartas no son azarosas, nos muestran el camino a seguir y nos dan fe y esperanza. Pues muchas gracias, Capricornio, por estar aquí. Os mando muchos abrazos y besos, que os cuidéis, muchísimas bendiciones para todos vosotros y nos vemos en la siguiente lectura. Gracias de corazón.